¿Alguna cosa más por el pueblo? Ms. Callaghan? No, Your Honor. No, señoría. The court. Línea 24. Then in this information, en cuanto en esta información, el caso BA 4844133, charging you in count 1, te estoy cargándote o poniéndote el cargo 1 con violación del Código Penal, sección 288C1, actos lascivos sobre un niño menor de 14 y 15 años. That's a bad charge. In count 7, en la cuenta 7, a violation of Penal Code section 287C2C, forcible oral copulation with a minor, forzar a un menor que te haga sexo oral. In count number 9, a violation of Penal Code section 287C2C, forcible oral copulation with a minor. Otra vez, forzar a un menor que le haga sexo oral. Mira, as to all three of these counts, how do you plead? Tomen foto de esto. Página 7. En cuanto a estos 3 cargos, Nazón, de violar a un menor de edad de 14, 15 años y hacer a otros menores de edad que te hagan sexo oral a ti, ¿cómo te declaras? Y ahí está. Nazón Joaquín responde. Take a picture of that, guys. ¿Cómo se declaró Nazón Joaquín? En la página 7, la línea 5. Guilty. Guilty. En cuanto a estos 3 cargos, dice el juez Cohen a Nazón Joaquín García, ¿cómo te declaras? Dice culpable. Culpable. La Corte. Entonces, en este documento acusatorio, BA 484133, que lo acusa en el cargo 1 de una violación a la sección del Código Penal 288, subdivisión C1, acto lascivo en una niña de 14 o 15 años. En el cargo 7, de una violación de la sección del Código Penal 287, subdivisión C2C, copulación oral forzada con una menor. En el cargo 9, de una violación del Código Penal 287, subdivisión C2C, copulación oral forzada con una menor. Con respecto a estos 3 cargos, ¿cómo se declara? El acusado culpable. Nazón Joaquín García, líder de la Iglesia de la Luz del Mundo, fue sentenciado en Estados Unidos a 16 años y 8 meses de prisión por haber agredido sexualmente a 3 menores de edad. Él fue quien se declaró culpable de haber cometido actos lascivos contra una joven de 15 años y obligado a 2 menores más a tener sexo oral con él. Culpable en Estados Unidos, pero ¿y en México? Aquí no se ha informado nada de la investigación que se inició en su contra hace más de 3 años, mientras él sigue figurando en los registros oficiales de la Iglesia como representante legal. Enseguida le presentaré los detalles y parte del contenido de la carpeta de investigación que en México hay en contra de quien, en palabras del juez estadounidense Ronald Cohen, es un depredador sexual. And as to the defendant, I say, you are a sexual predator. La Fiscalía General de la República aquí en México tiene abierta una carpeta de investigación en contra de Nazón Joaquín García. Está integrada por 2 tomos de más de 1000 hojas cada uno, misma que pude revisar en las últimas semanas. Destaca el testimonio de una presunta víctima de Nazón Joaquín García, identificada como Isabela, que describe lo que vivió y los abusos que presenció contra menores de edad por parte del llamado Apóstol de Jesucristo. Una diligencia que agentes de la Policía Federal hicieron a la hermosa provincia, la sede internacional de la Iglesia en Guadalajara, Jalisco, y la solicitud que la Fiscalía General de la República hizo a la Unidad de Inteligencia Financiera para que hiciera una revisión financiera al líder, a los presuntos cómplices y a la Iglesia en general. Aquí parte del contenido de la carpeta de investigación que existe en México contra Nazón Joaquín García. Nueve días después de la detención de Nazón Joaquín García en Estados Unidos, la Fiscalía General de la República abrió una carpeta de investigación para determinar si los actos de los que se le acusaba en el país vecino se habían cometido en México, donde la Iglesia de la Luz del Mundo tiene su sede principal. La carpeta, de la que Milenio tiene copia, evidencia que desde el 13 de junio de 2019, el Ministerio Público Federal investiga al que sigue siendo el líder de la Iglesia. Hoy ya sentenciado a casi 17 años de prisión tras haberse declarado culpable de 3 cargos de abuso sexual contra menores.
En México, el caso avanza lento a pesar de que las investigaciones llevan 3 años. La primera acción de las autoridades ministeriales mexicanas fue solicitar apoyo a la entonces Policía Federal para realizar las indagatorias. En junio de 2019 encontraron a una posible víctima de trata de personas en Baja California. Estaba dispuesta a declarar y colaborar en la investigación contra Nazón. La víctima, identificada como Isabela, ha aportado detalles de lo que vivió al interior de la Iglesia de la Luz del Mundo desde que era niña, cuando dice haber sido obligada a bailarle a Samuel Joaquín Flores, padre de Nazón Joaquín García. Explica que con Nazón inició una relación sentimental a pesar de que él era casado, misma que continuó por años y en la que accedió a facilitarle a niñas para que le hicieran favores sexuales, hasta que un día se negó y fue despreciada por el llamado apóstol de Jesucristo. Yo comenzaba a quererlo y luego hacía cosas y caía otra vez. Yo sabía que nunca iba a quebrar con él porque mucha gente sabía y no hacían nada. Hasta después el hermano de Nazón iba a publicar mi relación con él y Samuel mandó a que yo me case. Ahí es cuando terminé la relación con Nazón. Cuando regresé con Nazón tuve que tener relaciones sexuales con 2 mujeres. Bueno, una mujer y una muchachita. Me preguntó, ¿eres fiel a mí? Yo le dije, siempre hermano, siempre le voy a ser fiel, como un perro fiel. Se paró y se sonrió. Me dijo, véngase para acá mi cachorro fiel. Me abrazó, me dio un beso en la frente y me empezó a besar. Me sentí tiesa. En ese momento yo lo vi como un siervo de Dios. Me dijo, relájate, estás conmigo. Abrió su computadora y la puso sobre la silla de su escritorio. Me quitó la falda, me volteó y me violó. Me dijo que si no tenía otra amiga. Le dije, ¿para Berea? Y me dijo, no, para que sea mi doncella. Esa va a ser tu tarea. Me vas a encontrar una muchacha bonita, quien va a ser mi doncella y será mi nueva tú. Algo en mí decía que algo malo iba a pasar. Estaba Azalia, Dan, la mamá de Dan y Nazón en su escritorio. Cuando yo entré, están platicando con Dan de David con Betsabé. Habla que el rey David había cometido un gran pecado, pero que lo habían perdonado porque era un apóstol de Dios. Le dijo al niño, vas a saber lo que es una eyaculación de alguien de mi confianza. Me acuerdo que me acerqué al niño y cuando me acerqué a él, le di un beso en la boca. Él estaba temblando, estaba helado, frío, temblando. Volteé con Nazón y le dije que no podía y me acuerdo que me salí. El día siguiente me mandó llamar y me dijo que me tenía que golpear porque si él pide algo se hace. Lo que él dice es ley. Me acuerdo que esa vez me pegó tan fuerte que sentía que se me iba a caer la pierna. Mi tía me decía, qué decepción, me das vergüenza. Le dije a ella lo que había pasado. Tú no entiendes que el varón de Dios no tiene ley. Lo que él pide, se hace. En las entrevistas, Isabel ha identificado a la presunta red de protección de Nazón al interior de la iglesia, a quienes le sirvieron como asistentes facilitándole a los menores de edad y los sitios dentro de los domicilios donde presuntamente ocurrieron los hechos descritos. Para verificar el testimonio de Isabela, en el que detalla los actos presuntamente cometidos por Nazón contra niñas, jóvenes y adultas durante años, agentes de la Policía Federal acudieron a la sede de la Iglesia de la Luz del Mundo en Guadalajara, Jalisco, en donde confirmaron la devoción y respaldo de los fieles por el llamado apóstol de Jesucristo. Como su máxima figura se encuentra el apóstol Nazón Joaquín García, quien dicho en sus palabras es el representante de Dios en la tierra, ya que él es el encargado de darles a conocer los deseos de Dios, pues fue elegido por él mismo, es decir, fue ungido. Siempre que la persona entrevistada hacía referencia al apóstol, dijo que él era perfecto, no tenía pecados y por eso fue elegido por Dios para darles a conocer sus deseos, ya que Dios le decía a él lo que quería de su iglesia y lo que se debe hacer. Incluso los hechos que recientemente lo colocan en la cárcel, preso, les ha dicho que ya estaba previsto que así como Jesucristo lo mandó Dios para salvación de todos, y nadie lo quiso recibir, fue preso, golpeado y demás injurias, Nazón también debía pasarlo por mandato divino para bien y engrandecimiento de su iglesia. En estos 3 años de investigación, la Fiscalía General de la República solicitó a la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda hacer una revisión del líder de la Iglesia de la Luz del Mundo, de la propia iglesia y sus representantes, misma que derivó en una denuncia por operaciones millonarias irregulares, de la que no se han informado avances.
el bloqueo de 6 personas relacionadas con un grupo religioso, en donde había donativos que se desarrollaban a la iglesia y una práctica de pornografía infantil y de explotación de naturaleza sexual. Los montos que se encuentran en este momento bloqueados son 359 millones de pesos y $1,5 millones de dólares de manera directa, así como una cantidad menor, 82,000 pesos relacionados con terceros vinculados con este grupo. Los procesos corren de manera paralela. El económico se ha centrado en una disputa por el congelamiento y descongelamiento de cuentas relacionadas con la iglesia y sus líderes, mientras que el proceso por trata de personas, explotación sexual, pornografía infantil, tráfico de personas y violación siguen sin judicializarse ante la falta de más denuncias o testimonios que consoliden la acusación de la Fiscalía General de la República contra Nazón Joaquín García. De proceder la acusación en su contra en México, las autoridades judiciales podrían solicitar su extradición una vez que cumpla su condena en Estados Unidos para que sea juzgado en México. Mientras tanto, desde la prisión en California, sigue siendo el líder de la Iglesia de la Luz del Mundo y es visto por sus fieles como un mártir. Acudimos a las reuniones de oración que se realizan. Todas las sesiones están encaminadas a enaltecer a su apóstol Nazón Joaquín y decir que es un mártir. Para Milenio Noticias, Alejandro Domínguez. La Secretaría de Gobernación nos facilitó el registro vigente de la Iglesia, sus sedes y filiales en los que Nazón Joaquín García se mantiene como representante legal, mas no como ministro de culto. Es representante de la Iglesia del Dios Vivo, columna y apoyo de la verdad, la luz del mundo, y sus 4 registros derivados, que son las jurisdicciones Centro, Sur, Norte y Fraternidad Levítica. La Dirección General de Asuntos Religiosos de la Secretaría de Gobernación explicó que la relación que mantiene con la luz del mundo es la misma que tiene con el resto de asociaciones religiosas en México. Vamos a más información. Lectura de la declaración de delitos graves en el caso de El Pueblo del Estado de California contra Nazón Joaquín García. Los Ángeles, California, 3 de junio de 2022, sesión matutina. En la fecha indicada arriba, con el acusado presente en el tribunal y representado por los defensores Alan J. Jackson y Caleb Mason, abogados, el pueblo representado por Patricia Fusco, Diana Callahan y Jeffrey Siegel, fiscales generales adjuntos del Condado de Los Ángeles, se llevaron a cabo los siguientes procedimientos. La Corte. Se abre la sesión en el pueblo contra García. El acusado está presente. Todos los abogados están presentes. El caso se adelantó del lunes 6 de junio. Tengo entendido que hay una disposición en este caso. ¿Es correcto con respecto a todas las partes? Señora Callahan, sí, su señoría. Señor Jackson, es correcto. La Corte. Si la Fiscalía pudiera poner los parámetros y la disposición en el acta, por favor. Señora Callahan, sí, su señoría. El acusado se declarará culpable de los cargos 1, 7 y 9. Él recibirá, con respecto al cargo 1, 8 meses, que es 1/3 de la pena media de la pena base, que será el cargo 6, en el que él recibirá 8 años. Y además él recibirá 8 años como la pena media en el cargo 9, por un total de 16 años y 8 meses. La Corte. Esto es de conformidad con el Código Penal 667.6, subdivisión B. ¿Es esto, señor Jackson, lo que acordó la defensa? Señor Jackson, lo es. La Corte. ¿Es esto lo que usted quiere hacer, señor García? El acusado, sí. La Corte. Usted tiene ciertos derechos constitucionales. Usted tiene derecho a un juicio conjurado. Un juicio conjurado es aquel en que 12 miembros de la comunidad son seleccionados por su abogado y la fiscalía y oyen la evidencia en este caso. Los 12 deben concluir que usted es culpable más allá de toda duda razonable antes de que pueda ser hallado culpable. ¿Usted comprende su derecho a un juicio conjurado? El acusado, sí, señor. La Corte. ¿Usted dispensa y renuncia a este derecho? El acusado, sí. La Corte. Usted tiene el derecho a confrontar y contrainterrogar a los testigos en su contra. Esto quiere decir que los testigos subirían al estrado a testificar y usted, a través de su abogado, los podría hacer preguntas. ¿Usted comprende su derecho a confrontar y a contrainterrogar a los testigos en su contra? El acusado, sí, señor.
La Corte, ¿usted dispensa y renuncia a este derecho? El acusado, sí. La Corte, usted tiene el derecho a usar los requerimientos de comparecencia de este tribunal para citar testigos en su propia defensa. ¿Usted lo comprende? El acusado, sí. La Corte, ¿usted dispensa y renuncia a este derecho? El acusado, sí. La Corte, usted tiene el derecho contra la autoincriminación. Lo que esto quiere decir es que usted puede guardar silencio y forzar a la Fiscalía a probar todos y cada uno de los elementos de los delitos en su contra. Al declararse culpable, usted está diciendo que es culpable, y usted está por consiguiente incriminándose a sí mismo. ¿Usted comprende su derecho contra la autoincriminación? El acusado, sí, señor. La Corte, ¿y usted dispensa y renuncia a este derecho? El acusado, sí. La Corte, la sentencia máxima en este caso es, con respecto al cargo 1, 1, 2 o 3 años. Con respecto a los cargos 7 y 9, 6, 8 o 10 años. Usted escuchó cuál es el acuerdo en el caso. Al término de su sentencia, usted estará en libertad bajo palabra por 2 años. Si usted viola cualquiera de los términos o condiciones de su libertad bajo palabra, puede ser enviado a la prisión estatal hasta por 1 año por cada violación. ¿Usted lo comprende? El acusado, sí. La Corte, si usted no es un ciudadano, esta declaración puede y será usada para deportarlo, para negarle los beneficios de la ciudadanía y para negarle el reingreso a este país. ¿Usted lo comprende? El acusado, sí. La Corte, ¿alguien le ha dicho a usted algo distinto en relación a sus consecuencias inmigratorias de aquellas que acabo de exponer aquí en el acta? El acusado, no. La Corte, hay una multa obligatoria de indemnización que yo debo imponer. El mínimo son $300. El máximo es $10.000. Le prometo que será el mínimo. ¿Usted lo comprende? El acusado, sí. La Corte, asimismo existe una multa de $300 de revocación de libertad bajo palabra que debo imponer, pero posponer. No se activa a menos que usted viole su libertad bajo palabra. ¿Usted lo comprende? El acusado, sí. La Corte, voy a tener que ordenar que se le tome una muestra de tejido de ADN para una base de datos de ADN. ¿Usted lo comprende? El acusado, sí. La Corte, usted deberá registrarse como agresor sexual con el jefe de policía o el alguacil, donde quiera que usted resida por el resto de su vida. ¿Usted lo comprende? El acusado, sí. La Corte, ¿se le ha hecho alguna promesa aparte de la que yo expuse aquí en el acta? ¿O alguien lo ha amenazado o forzado a declararse culpable de estos cargos? El acusado, no. La Corte, usted se está declarando culpable libremente y voluntariamente y porque usted siente en este momento que es lo mejor para usted. El acusado, sí. La Corte, usted ha discutido este caso en su totalidad con sus abogados porque usted comprende la naturaleza de estos cargos, los elementos de estos delitos y todas las defensas que podría tener. El acusado, sí. La Corte, ¿hay algo más que la Fiscalía quiere que yo le pregunte? Señora Callahan, sí, su señoría. El acusado renunciará a sus derechos de apelación. La Corte, muy bien. Parte de las condiciones de la negociación del acuerdo es que usted renuncie a sus derechos de apelación hasta la fecha de su sentencia, incluyéndola. ¿Usted lo comprende? El acusado, sí. La Corte, ¿usted está de acuerdo? El acusado, sí. La Corte, ¿hay algo más de parte de la Fiscalía? Señora Callahan, no, su señoría. La Corte, entonces en este documento acusatorio, BA 484133, que lo acusa en el cargo 1 de una violación a la sección del Código Penal 288, subdivisión C, 1, acto lascivo en una niña de 14 o 15 años. En el cargo 7, de una violación de la sección del Código Penal 287, subdivisión C, 2C, copulación oral forzada con una menor. En el cargo 9, de una violación del Código Penal 287, subdivisión C, 2C, copulación oral forzada con una menor. Con respecto a estos 3 cargos, ¿cómo se declara? El acusado culpable. La Corte, ¿los defensores están de acuerdo en la renuncia? ¿Se unen a la declaración? Señor Jackson, sí. La Corte, basado en mi propio análisis personal de la audiencia preliminar que yo presidí, concluyo que la declaración está basada en los hechos. Habiendo observado la conducta del acusado durante la toma de las declaraciones,
Concluyo que él, a sabiendas, inteligentemente, con entendimiento, expresamente y explícitamente renuncia a sus derechos, y ha declarado libre y voluntariamente. Él comprende la sentencia máxima y comprende las consecuencias de la declaración. A él se le han informado la naturaleza de los cargos y todas las posibles consecuencias. Basada en mi conclusión, habiendo presidido la audiencia preliminar, concluyo que la declaración está basada en los hechos. En cuanto a la sentencia, abogados, les dije a los abogados que mi personal, que ha llegado temprano, conservo a mi personal porque no hago que se queden hasta tarde. No sé si los abogados quieren la sentencia en una fecha distinta. Cualquier fecha la próxima semana o da igual. ¿Qué les apetece? Señor Jackson, la señora Callahan y yo lo discutimos y nos gustaría poner la sentencia en el 9, que es el jueves de la próxima semana. La Corte, ¿cómo nos va ese día? La Secretaría Judicial. ¿Quién? Señora Fusco, su señoría, ¿puedo preguntar para asegurarme de que esa fecha les servirá a las víctimas? La Corte, por supuesto. Pausa en los procedimientos. Señora Fusco, su señoría, ¿sería posible hacerle el 10? Y me disculpo, yo no estuve aquí antes con los abogados. La Corte, esa fecha está tachada en mi calendario. Lo siento. Tenemos otros casos en esa fecha que van a requerir mucho tiempo. Señora Fusco, ¿qué tal el 8? Señor Jackson, ¿me permite solo un momento? La Corte, por supuesto. Pausa en los procedimientos. Señor Jackson, nos parece bien su señoría. La Corte, ¿usted está de acuerdo, señor? El acusado, sí. La Corte, muy bien. Se fijará la sentencia en este caso el 8 de junio de 2022 a las 8:30 am en esta sala del tribunal. Y nuevamente espero a los abogados a las 8:30 en punto. Se ordena comparecer al acusado. En este momento queda en prisión preventiva sin fianza. Señor Jackson, su señoría, con respecto a todos los cargos restantes, ¿la Fiscalía se dispone a desestimar con prejuicio? La Corte, me parece que eso sucedería en el momento de imponer la sentencia. Señor Jackson, siempre y cuando quede en el acta que esto es parte del acuerdo, inherente en el acuerdo. Si sucede el miércoles está bien, yo solo quiero asegurarme de que no fue una omisión. La Corte, no fue una omisión y es un pacto con el acuerdo del caso. La Fiscalía coincide. Señora Callahan, correcto. Señor Jackson, con eso es suficiente. La Corte, muy bien. Señor Jackson, nosotros lo valoramos. Señora Fusco, gracias su señoría. La Corte, gracias. Procedimientos concluidos.